Bienvenidos a la resolución del certamen regional 2023. Espero que les haya ido bien y comencemos con los problemas. Veamos el problema 1. Nos dice: en un rectángulo de 14 por 28, Julieta marca con rojo algunos puntos. A continuación, Mateo debe elegir dos de los puntos rojos. Si la distancia entre los puntos que elige Mateo es menor o igual que 10, él gana. Si no, gana Julieta. Determinar la mayor cantidad de puntos que puede marcar Julieta si quiere estar segura de ganar. No importa qué dos puntos elija Mateo. Dar una posible ubicación de los puntos y explica por qué para ella es imposible ganar si marca más puntos. Bueno, aclaración: está permitido indicar puntos sobre los lados del rectángulo. Bien, bueno, estos problemas cuando trabajamos con distancia, bueno, es como que podemos decir directamente que asumamos que la distancia máxima sea 10. Total, la distancia entre un punto y otro es como decir, si nosotros marcamos la distancia del que es de 10, el puntito que está al lado, un poquito más cercano, ese va a ser el que es el que le marque, ¿sí? Porque, o sea, tengamos en cuenta que la dimensión de un punto no tiene valor, ¿sí? Entonces, si sabemos que la distancia de un punto hasta otros 10, el que está al ladito va a ser un poquito más, entonces ya está. Es como decir distancia 10,0000001 o un montón de ceros y después un 1, ¿sí? Entonces, directamente podemos asumir que la distancia es 10 y ya está. Como para evitar esas confusiones. Bien, vamos a trabajar con este tipo de problemas. Estos son problemas que trabajan lo que serían los conceptos de Palomar. Y a la hora de armar Palomar, podemos armar diferentes tipos de palomares, ¿sí? Es decir, pueden estar formados por casillas de cualquier tipo, ¿sí? En este caso, podemos pensar en cuál sería lo máximo que podríamos poner dentro de ese rectángulo, o sea, cuántos palomares máximo podemos poner. Entonces, para eso podemos analizar qué tipos de casillas podemos armar, ¿sí? Como para poder meter la mayor cantidad posible. Para eso vamos a recurrir a las figuras geométricas que más nos representen, ¿sí? Entonces, si armamos un triángulo equilátero, podemos decir, bueno, tenemos como 3 puntos cerca, ¿sí? Que podemos marcar. Entonces, si marcamos 3 puntos, así, podemos decir, bueno, podemos ver cuántos podemos armar y ver si esto nos habilita a tener muchos puntos para marcar, ¿sí? O sea, tratar de encontrar lo máximo posible, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver si esto es o no posible, ¿sí? Entonces, ahí sería por acá y esto por acá. Bueno, si decimos que los triángulos equilátero tienen lado 10, 10, 10, 10, o sea, este se me pasa claramente, y acá la distancia de acá a acá la podemos calcular, que es lado sobre 2 por raíz de 3, que esto me va a dar 5 raíz de 3, que esto es calculadora donde está, es 5 raíz de 3, 3 raíz por 5, esto me da 8,66, ¿sí? Y en todo esto va a ser por 2, o sea que esto es 17,32. Por lo que yo necesito un rectángulo de 14 por 28. Entonces no va a llegar a los 17, va a ser más abajo, ¿sí? O sea que mi rectángulo tiene que pasar por acá. Si lo marcamos desde acá, veamos que acá tenemos 20, 28 va a quedar por acá. Bueno, por acá y ahí también, ¿no? Entonces, veamos cuántos equiláteros pueden entrar acá. O sea, si vemos enteritos, entran 1, 2, 3, 4 equiláteros, ¿sí? Pero suponiendo que queremos ver cuántos triángulos equiláteros entran en todo esto, ¿sí? Podemos decir, bueno, un equilátero, el área de un equilátero, ¿qué va a ser? Lado al cuadrado
sobre 4 por raíz de 3. Bueno, si no, que hacen los cálculos y les va a dar esto. Y el área del rectángulo es 14 por 28. Si hacemos la cuenta, bueno, tendremos que escribirlo al revés. O sea, esto me da 314 por 28, 392. Y esto me da 25 raíz de 3, 5 por esto, 8, 66 por 5. Esto me da 43,2,3. Y si hacemos la división, ver cuántos rectángulos, cuántos equílatros de esto entran acá, va a ser 392 dividido 43,3. Y esto me da, dividido 43,3, eso me da 9,05. O sea que como máximo en área me entran 9 triangulitos de esto. Pero bueno, ¿eso qué significa? Que en cada una de las casillas, ¿sí? Ya sea en un vértice o donde sea, como mucho voy a poder poner 9, ¿sí? Entonces, pero veamos que no tengo 9 acá. ¿Por qué no tengo 9? Porque las fichas, ¿sí? Son, o sea, no entran completamente. Acá me dice que deberían entrar 9 fichas completamente, pero no entran 9 acá. Entonces, ya sé que 9 no van a poder entrar. Entonces, bueno, si sé que el 9 no va a poder ser el máximo, ¿cuál va a ser el máximo siguiente? El siguiente sería el 8, ¿sí? Entonces, vamos a buscar si con 8, ¿sí? Encontramos un ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a retomar de nuevo el rectángulo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es buscar otras casillas. Ya que con los equiláteros no nos servía, vamos a ir a los cuadrados, ¿sí? Entonces, si armamos cuadrados de 7 por 7, ¿sí? Casualmente porque las medidas me lo permiten, por las medidas que me dan, notemos qué es lo que pasa con dos distancias óptimas, que serían hablar de los vértices opuestos de un cuadrado, ¿sí? Entonces, acá claramente lo que nosotros podemos decir es, bueno, podrían entrar 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque la figura se permite dividir en 8 cuadrados, pero ahora tengo que ver si esto es posible, ¿sí? Entonces, veamos cuánto sería la diagonal de un cuadrado. Esto sería 7 al cuadrado más 7 al cuadrado, raíz, esto sería la diagonal, y esto me da raíz de 98, que esto es casi, esto es 9,9, ¿sí? Seguramente porque esto es casi 100, ¿sí? Entonces, vemos que no podría poner en dos diagonales, o sea, 2 puntos en una misma diagonal. ¿Por qué? Porque no me da la distancia, me da menos. Ahí ganaría Mateo. Entonces, sí o sí, si yo pongo uno acá, como esto se va a pasar, va a tener que estar o acá el otro punto. O sea, va a estar, uno puede estar acá, que sería en el punto más extremo, es lo que me conviene, y el otro va a estar en el otro casillero. ¿Sí? O sea, va a estar uno acá. Entonces, bueno, puedo decir, bueno, marco, o sea, si yo trazo una circunferencia con radio 10, ¿sí? Voy a marcar, por ejemplo, uno acá. Pero también podemos decir, bueno, podría ser lo mismo, pero de este lado. Entonces, pero bueno, la cuestión es en dónde, ¿sí? Entonces, si yo hago lo mismo de este lado, tendría que marcar una de radio 10, por lo que esto me quedaría por acá. Y si esto es radio 10, acá me quedarían 4 centímetros, ¿sí? Entonces, o sea, tomaría 3 de acá y 4 de acá. Entonces, a mí lo que me va a convenir es tomar el punto que corresponda a esos 4, o sea, acá. Si marco acá, ¿sí? De manera tal que esta distancia yo sé que es 10, y sé que después de acá, si yo tengo que marcar otro punto, puedo marcar otro punto acá, que tenga una misma distancia, ¿sí? O puedo marcar a 10 de acá, que podría marcar incluso, por ejemplo, este. ¿Por qué? Porque la distancia de acá a acá es 10, ¿sí? Y de acá a acá es más de 10, así que también me sirve. Entonces, bien, ahí tengo un punto. Y como lo que me interesa a mí es principalmente tratar de optimizar esto, lo que busco es armar un isósceles. Entonces ahora esta misma distancia la replico acá, y por acá podría poner el otro punto, ¿sí? Y ahí tengo otro punto.
Entonces ahí tengo 1, 2, 3, que se cumple. O sea, puedo hacer los cálculos para ver cuánto, porque esto es 4, esto es 10, y de acá a acá puedo hacer los cálculos para que veamos cuánto es. De acá a acá sería 10 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Esto me da 100 menos 16, 84. La raíz de esto sería raíz de 84. Esto me da 9,2 debe ser, una cosa así, 9,1. 84 raíz, 9,16. ¿Sí? 9,16. De acá a acá es 9,16 también. ¿Sí? O sea que hasta acá tengo 18 y pico. ¿Sí? 18,32. O sea que me queda un poquito más en realidad. O sea, no llega a ser 10 lo que me queda acá. O sea que no lo podría poner acá. Entonces, podría decir, bueno, pero si pongo 9,16 de nuevo, ¿sí? Si de acá a acá pongo 9,16, esto en total me va a dar, por 3, 27,49. ¿Sí? Bueno, pero entonces directamente digo, bueno, lo pongo acá, ¿sí? Y me garantizo de que sea más, porque si esto es más de 9,16, ¿sí? Porque esto sería 9,68, o sea que esta distancia va a ser superior, ¿sí? Pero ahí vemos que ahí yo ya tengo 1, 2, 3, 4, en donde si yo esto lo corro un poquito no tengo problema, si esto lo corro un poquito no tengo problema, porque me dan los márgenes, ¿sí? O sea, podría usar 9,17 si quiero, y lo corro un poquito. Y lo mismo este, 9,17 lo corro un poquito y todo me va a cumplir, ¿sí? O sea, estamos como buscando el extremo y vemos que como me sobra, los puedo correr un poquito más, ¿sí? Entonces, este tranquilamente va a poder llegar acá y la distancia esta va a ser mayor. Bueno, entonces ahí tenemos ya 4 puntos marcados en estos 4. Veamos que tenemos uno en cada cuadrado. Entonces, si es posible poner uno en cada cuadrado de 4, acá abajo va a pasar lo mismo. Pero bueno, ahora lo voy a poner como. No lo voy a poner igual. O sea, no es que lo voy a copiar acá. Porque si lo copio acá, este me queda acá, y la distancia de acá a acá no es 10. ¿Sí? O sea, esto es menor que 10. O la tendré que calcular, pero claramente se ve que es menos que 10. O sea, lo que me convendría hacer es hacer lo mismo, pero al revés. Venir de acá a acá, de acá a acá, y ahora de acá a acá, y de acá a acá, ¿sí? Y vemos que de acá a acá la distancia ya va a ser 10. ¿Por qué? Porque esta era 4. Entonces de acá a acá es 10. De acá a acá la distancia también es 10, porque esto termina siendo 4, ¿no? O sea, volvemos a hacer lo mismo que hicimos acá, pero al revés, como simétrico. Entonces de acá a acá va a ser 10, de acá a acá es 4, y todo esto cumple con las mismas condiciones que acá arriba. ¿Sí? O sea, lo mismo como espejado y dado vuelta. Bueno, y ahí tenemos entonces un ejemplo en donde podemos marcar 8 puntos y cubrimos con lo que nos estaba pidiendo el problema y podemos ver que el máximo es 8, 9 no podía ser, 8 es posible y tenemos un ejemplo, ¿sí? Y con eso terminamos el problema. Veamos el problema 2, nos dice, si sea A el conjunto de todos los números enteros desde 1 hasta 2023 y B el conjunto de todos los números enteros desde 1 hasta 2025. Determinar si es posible dividir A en dos partes sin que se repita ni sobre ningún número, de manera que la suma de todos los números de una parte sea igual a la suma de los números de la segunda parte. Y si el conjunto a dividir es B, bueno, y la parte B me dice lo mismo, pero en vez de dividir cada conjunto en 2, en dividir en 3. Bien, veamos en este caso que como yo tengo que tener
todos los números divididos en dos conjuntos de manera tal que la suma de uno sea igual a la suma del otro, ¿sí? Y no me dice que tenga que tener igual cantidad ni nada, así que podría poner, por ejemplo, no sé, dos números de un lado y todos los demás del otro. Esa es una posibilidad, pero bueno, vamos a tratar de buscar una manera de encontrar que la suma se cumpla, ¿sí? O sea, lo más importante acá es la suma. Entonces, bueno, como yo tengo que sumar cada parte y me tiene que dar lo mismo, podemos decir, bueno, sumo todos los números desde el 1 al 2023 y eso lo divido a la mitad, ¿sí? Porque necesito que se cumpla, que la suma sea la misma. Entonces, la parte A, decimos en el conjunto A, lo que vamos a sumar son todos los números desde el 1 hasta el 2023, que eso es por suma de Gauss, es 2023 por 2024 dividido 2, ¿sí? O sea, dividido es la formulita. Si recordemos que cuando queremos sumar los números desde el 1 hasta el n, esto es el último por su siguiente dividido 2, ¿sí? Pueden encontrar el video en el canal como los que todos deberían saber. Ahí van a ver la demostración de esa formulita. Bueno, esto me da 2023 por 1012, ¿sí? Que esto me da 2.047.276, ¿sí? Y ahora esto lo tengo que dividir en dos, ¿sí? O sea, en dos partes más todavía, ¿sí? O sea, al dividir en dos, cada parte, vamos a decir, A sub 1 me tiene que dar la mitad de eso, y A sub 2, o sea, los dos grupos, ¿sí? Eso va a dar, esto dividido 2, 1.023.368. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para sumar esto? ¿Cómo vamos a hacer para dividir el grupo? O sea, tengamos en cuenta que acá no podemos tomar la mitad y la mitad. O sea, una forma clásica, que es la demostración de esta fórmula, es tomo el primero y tomo el último, tomo el segundo y el anteúltimo, y así, y siempre las sumas me van a dar lo mismo. Pero acá al tener una cantidad impar, no va a pasar porque va a quedar el del medio y me va a quedar solo. Entonces no voy a tener dónde acomodarlo. Entonces, la clave está en poder dividir este grupo en otras formas. Entonces, una forma sencilla sería decir, bueno, puedo tomar el 1 y el 2, eso me suma 3. Y al 3 tomarlo por otro lado. O sea, en un conjunto, por ejemplo, pongo acá a esto en A sub 1 y al 3 lo pongo en A sub 2. ¿Sí? Entonces, ahora, este conjunto tiene un elemento más. Y o sea, tiene un elemento más porque esto tiene el 1 y el 2. Y el otro tiene solamente el 3. Pero esos dos ya suman lo mismo. Entonces, ahí ya puedo decir que ahora los que me quedan por acomodar son ¿quiénes? El 4, el 5, el 6, así sucesivamente hasta el 2023, 2022, 2021, ¿sí? O sea, tengo todos estos. Pero si yo me fijo, este de acá, junto con este, me da 2027. Si sumo este de acá con este, me da 2027. Si sumo este de acá con este de acá, me da 2027. ¿Sí? O sea, puedo usar la misma técnica que antes, que había comentado acá, para esto. Ahora, la cuestión es, ¿cuántos números me quedaron acá? Bueno, si yo cuento, si yo saqué 3, significa que acá la cantidad de números que hay es 2020. ¿Sí? O sea, me queda una cantidad par. Entonces, ¿cuál va a ser el medio de este? Y el medio tiene que estar justamente en el 1010, ¿no? O sea, 1010, esto dividido 2, de acá me van a dar dos grupos de 1010. 1010 por un lado y 1010 por el otro. O sea, tengo que separar, esto va a ir para A1 y esto va a ir para A2. Bueno, entonces, vamos a tomar de un lado y del otro para A1, de un lado y del otro para A2, de un lado y del otro para A3, ¿sí? Entonces voy tomando un par y un par, un par y un par, se va a agregar 1010 números, que en parejas sería la mitad, 505 parejas, ¿sí? O sea que esto sería 505 parejas. ¿Cuáles vaya a poner en cada una? Me es indistinto porque siempre van a sumar lo mismo. Pero vamos a ver quiénes estarían en el medio.
si arrancamos en el 4, ¿sí? Y tengo 10.010, para tener 10.010 números, este es el primero, o sea que el último va a ser el 10.013 de este grupo, y el siguiente va a ser el 10.014, ¿sí? Entonces, no hay un medio, ¿sí? El medio estaría justo en el medio de estos dos, y estos dos números son la última pareja, digamos, que tomaríamos, ¿sí? Esta sería la primera, esta sería la segunda, esta sería la tercera, y así hasta la pareja, esta es la pareja 505, ¿sí? Bueno, en realidad sería la pareja 1010, porque son 10.000 parejas. Vamos a hacerlo así. La 1010, número de pareja. Bien, y ahí tenemos una forma de dividir los números, ¿sí? O sea, puedo armar un montón de conjuntos distintos porque me va a dar lo mismo, no hay problema por eso. Como no es lo que me importaba, cuántas parejas ni nada, no hace falta que vaya por esa parte. ¿Qué pasa con el grupo B? El grupo B es todos los números desde el 1 hasta el 2025, si no me equivoco. A ver, vamos a chequear. 2025, bien. Ahora, bueno, hacemos la suma, hacemos lo mismo, ¿no? Dividimos en todo esto en... esto sería 2025 por 2026 dividido 2. El último por su siguiente dividido 2. Que esto es lo mismo decir 2025, que no se puede dividir en 2, este se puede dividir en 2, por 1013. Pero si nos fijamos, este es impar, es un número impar, y este también es un número impar, ¿sí? Impar por impar, ¿qué me va a dar? Un número impar. Y un número impar no lo puedo dividir en dos grupos, por lo tanto, no se puede. No es posible. ¿Sí? En este caso, sí es posible. Como siempre suele pasar con los problemas esto de si es posible o no es posible, generalmente nos pasa de que uno se puede, otro que no, y así, ¿no? O sea que vamos a ver qué es lo que dice la parte B. Bueno, en la parte B, veamos que me dice determinar si es posible dividir el grupo A en tres partes, ¿sí? O sea, ahora tengo que ver si lo puedo dividir en grupos de tres. Bien, el grupo A en tres partes. ¿Cómo sería esto? Tomo de nuevo A, hago la suma, esto me da 1 más hasta 2023, que esto me va a dar 2023 por 2024. Bueno, directamente tenemos eso, ¿no? O sea, podría poner 2023 por 1012. Pero si nos fijamos, esto no es múltiplo de 3, ¿sí? Porque esto me suma 7, esto suma 7, esto suma 4, ¿sí? La suma de los dígitos, recordemos que para un número, si es múltiplo de 3, debemos ver que se cumpla, que la suma de los dígitos sea un múltiplo de 3. Este tampoco es múltiplo de 3, entonces el resultado no va a ser un múltiplo de 3. Entonces, como no es múltiplo de 3, no vamos a poder dividir la suma en 3, por lo tanto no es posible. Bien, ahí tenemos la primera parte del B. ¿Qué sería con el conjunto B? Conjunto del B, cuando sumamos todos los números del 1 al 2025, en este caso sí me da, ¿sí? Que esto me daba acá, 2025 por 13, por 1013. 1013 no es múltiplo de 3, ¿sí? Este no es múltiplo de 3, pero este sí es múltiplo de 3. ¿Sí? Es más, es múltiplo de 9. ¿Sí? Así que el resultado va a ser un múltiplo de 3. Y eso me va a dar... bueno, ya la podría dividir por 3, ¿no? Esto me va a dar que tenemos el B1 va a ser igual al B2, igual al B3, o sea, los grupos van a tener que sumar. 2025 dividido 3, 675 por 1013. ¿Sí? Bien, listo. Ahora tenemos que ver entonces ahora cómo vamos a agrupar los números de manera tal que esto se cumpla. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es, vamos de nuevo estamos en la misma, ¿no? O sea, tenemos una cantidad impar y un número que es múltiplo de 3, o sea, acá no me interfiere mucho
el hecho este de las cantidades o la paridad, en este caso no me sirve. Pero bueno, lo que sí podemos ver es que el último número es múltiplo de 3, o sea que tenemos 675 grupos, ¿sí? Múltiplos de 3, o sea, hay 3 y hay un múltiplo de 3, hay 3 y hay un múltiplo de 3, y así sucesivamente, y el conjunto, ¿sí? Todo el conjunto tiene una cantidad entera de números, de conjuntos que tienen los 3 restos, digamos, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, podríamos hablar de armar una tablita de restos, y podemos escribir los números que tienen resto 1, los números que tienen resto 2 y los números que tienen resto 3, o sea, en realidad los que tienen resto 0, ¿sí? Si tienen resto 3, resto 0, en la congruencia módulo 3, o lo que diríamos con respecto a la división, la división entera en los múltiplos de 3, ¿sí? En los números de 3, en los números enteros, números naturales. Bien, entonces, tenemos que ver cómo vamos a acomodar esto, ¿sí? Veamos que tenemos que una cantidad entera acá. O sea, lo que podemos ver es cómo podemos tratar de asociar los números de manera que las sumas nos den iguales. Entonces, yo puedo decir, bueno, si pongo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15... Veamos qué es lo que pasa. Bueno, acá no se cumple esto de los restos, ¿no? O sea, podríamos eliminar esta consideración de los restos en un principio para poder analizar qué pasa, cómo los puedo ir dividiendo en los conjuntos. Vamos a suponer que esto sería el conjunto B1, B2 y B3, ¿sí? Pero lo voy a asociar después con respecto a los restos. Entonces, si nos fijamos, acá sumado me da 7, acá sumado me da 7, acá sumado me da 7. Si le agrego este, sumado acá me da 16, acá sumado me da 16, acá, acá me da 15, acá me da 16, acá me da 15, acá me da 14. Este no me cumple, pero veamos que si yo sumo 2, me da lo mismo. Sumo estos 2, me da lo mismo. Sumo estos 2, me da lo mismo. Sumo estos 2, me da lo mismo. O sea, siempre que tome da 2 consecutivos, siguiendo esta regla, ¿no? De que la regla zigzag, que voy sumando así, y de a 2 filas, la suma siempre se cumple la misma, ¿no? Entonces vamos a tratar de armar esto de manera tal que se cumpla, ¿sí? Entonces, veamos qué es lo que va a pasar acá. Acá tengo, este tiene resto 0, este tiene resto 1, este tiene resto 2, este tiene resto 2, este tiene resto 1, este tiene resto 0, ¿sí? Si tenemos dos números que tienen resto 2, eso significa que 2 más 2, 4, y 4 tiene resto 1 con respecto a la división en 3, ¿sí? O sea que por cada par que tengo, siempre me va a quedar un resto 1, ¿sí? Entonces acá tengo un resto 1, acá tengo un resto 1, acá tengo un resto 1, y esto se va a cumplir ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces voy a seguir esto? Si tomo de a pares, tengo 675 menos, esta es la cantidad de parejas de a 3 que tengo, ¿no? 675 menos 3 parejas, menos 3 tríos, digamos, eso me va a dar 672. 675 menos 3 tríos, y esto lo puedo dividir en 2. ¿Por qué? Porque de a par es que lo voy a asociar. Entonces me da 672 dividido 2 me da 336, ¿sí? O sea que esto va a aparecer 336 veces. O sea que cada uno de estos restos va a aparecer 336 veces, que es un múltiplo de 3, ¿sí? Y esto va a pasar en cada uno. O sea que todas estas siempre me van a dar un múltiplo de 3 y la suma me da lo mismo. O sea que hasta ahí está todo bien. O sea, si yo tuviera que solo separar esto, me cumple. Me va a cumplir y siempre las sumas me van a dar iguales. Entonces, en parejas puedo seguir escribiendo esta técnica y voy a poder armar los números, los conjuntos bien. El problema está acá. Porque el problema, en este caso, no me da. No me da porque las sumas son distintas. Porque puse 3 y no puse 2. Pero bueno, hay manera de que yo los sume, los ponga y me dé bien. Y bueno, claramente la suma me tiene que dar 15, ¿sí? Como la suma me tiene que dar 15, lo que yo podría hacer es
cambiar de lugar algún que otro para ver que la suma me dé 15. Y bueno, y una manera podría ser, a ver, tendría que cambiar dos que tengan una diferencia de... Estos tienen diferencia 2, o sea, este tiene 2 más. Yo necesito que tenga uno menos. Si tiene que tener uno menos, podría poner uno que valga menos. O que tenga diferencia uno que sume de 2 y otro que sume más que 1. Bueno, podríamos ver en principio que acá tengo dos que son múltiplos de 3. Entonces podría cambiar uno. Acá tengo uno que tiene resto 0, acá tengo uno que tiene resto 1 y tendría que poner uno que tenga resto 2. O sea que podría poner el 8, por ejemplo. El 8 con el 7 no. Busquemos, a ver, vamos a ver si esto es posible, porque por ahí este no me sirve poner ahí. Por ahí me conviene poner el 7 y el 5. A ver, vamos a hacer. Vamos a buscar maneras. Yo necesitaría que la suma me dé 15 en todos, ¿no? Porque 14 más 15 más 16 me da 45. 45 dividido entre 3, 15. Entonces, bueno, vamos a reordenar esto para ver dónde podemos poner el 9. A ver, acá yo ya tengo, vamos a reacomodar esto. Entonces, todos me tienen que dar 15. Yo necesito que a su vez los restos se cumplan, ¿sí? Entonces, acá tengo un resto 1, o sea, que acá tengo que poner un resto 2 y un resto 3. Resto 3, vamos a poner los restos que me quedan. Resto 0, 1 y 2. Para resto 0 tengo el 6 y el 9. Para resto 1 tengo el 4 y el 7. Para resto 2 tengo el 5 y el 8. Acá tengo que poner un resto 2. Si pongo un 8, si pongo un 5, me queda 6. ¿Sí? O sea que tengo que poner un 9 acá. Si acá, entonces, si ya acá puse un 5 y un 9, ¿qué me quedaría ahora? Acá tengo que poner un resto 1 y un resto 3. O sea que puedo poner el 6. Ahí me da 8 y 7, 15. Y lo que quede, tengo que poner acá 4 y 8. Y ahí me da 7, 15, todos 15. Bueno, ahí me da todo esto me da un múltiplo de 3, o sea que esto me queda resto 0, esto me queda resto 0 y esto me queda resto 0. ¿Por qué hago esto de analizar los restos con 0? ¿Por qué? Porque a mí la suma total me tiene que dar un múltiplo de 3 y esto me da un múltiplo de 3. De hecho, si yo sumo todo ahora, si hago... Este no es múltiplo de 3, así que no hace falta que lo analice, ¿no? Entonces analizo el 675. 675... Si lo divido en 3, esto me da 225, ¿no? Y 225 es múltiplo de 3. Entonces, sí o sí, cada una de estas sumas también tiene que ser múltiplo de 3, ¿sí? Y como vemos, este grupo se repite 326 veces, ¿sí? Y eso es un múltiplo de 3. 336 veces, estos pares, ¿sí? O sea que eso cada par me va a dar un múltiplo de 3. Esto ya es múltiplo de 3, entonces todas las sumas múltiplo de 3. Esta suma es 15, todas estas sumas me van a dar siempre iguales. Esto ya me da 15, todas las demás me dan iguales. Y así sucesivamente. Entonces, ahí ya tenemos una manera de poder dividir los tres conjuntos, el conjunto B en sus tres conjuntos que la suma dan iguales. Veamos el problema 3. Nos dice, sea ABCD un rombo con BAD igual 60 grados. Sean P y R puntos en los lados AD y CD respectivamente y Q en la diagonal AC, tal es que PQRD es un paralelogramo. Calcular la medida del ángulo BPR. Bueno, veamos qué es lo que nos está pidiendo acá. BPR, este ángulo de acá. Bueno, veamos. Me dice que es un rombo, por lo que los cuatro lados son iguales, y me dice que este es un paralelogramo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamar a esto, lo vamos a llamar A esto lo vamos a llamar B.
como sabemos que este ángulo es de 60, significa que por ser paralelos, esto es ser un paralelogramo, este también va a ser 60, este es 120 y este también es 60. Y como este es 120, este va a ser 60, este va a ser 120. Y a su vez tenemos que, vamos a ver de completar los demás lados, ¿no? Primero, por ser la diagonal en un rombo esto, como este lado es igual a este, y este es un ángulo de 120, podemos decir que este es un ángulo de 30. ¿Sí? Este es un ángulo de 30, este también va a ser un ángulo de 30, este de acá también es de 30, ¿sí? Este de acá 30, y como esto es paralelo a esto es 120, y como esto es 120, este es 30, este va a ser 30, y este también va a ser 30. Eso significa que este triángulo es isósceles, entonces como esto es B, este también va a ser B, como este es A, este también va a ser A, dado que es 30 y 30, y esto es 120. ¿Sí? Bien, ahí ya teniendo todas estas medidas, estos ángulos, podemos ir viendo de qué podemos ir calculando. En principio, dado que estamos hablando de triángulos con ángulos de 60, 30 y demás, podemos ver de trazar perpendiculares, a ver si a partir de ahí podemos encontrar relaciones, ¿sí? Tengamos en cuenta que siempre que tenemos un triángulo equilátero, ¿sí? Trazamos la altura, esto se me divide en dos triángulos iguales, los llamados medio equilátero, y tenemos que esto es 30, 60, 90, ¿sí? Y que si esto mide x, esto mide 2x, ¿sí? Y que el ladito este de acá es x raíz de 3, ¿sí? Todo esto lo podemos hacer los cálculos por medio de Pitágoras. Bien, entonces una de las cosas que podríamos hacer es trazar una perpendicular de P a B, de P a B. Entonces notemos qué es lo que pasa. En principio sabemos que todo este lado es A más B. Este también es A más B, ¿sí? Porque esto era A, esto es B, entonces todo es A más B. Entonces, si este es B, este es la mitad, ¿sí? O sea, esto es un medio B. Y este de acá, bueno, va a ser medio B raíz de 3. Ahora, veamos cuánto va a ser este, ¿sí? O sea, vamos a ir viendo, trazando perpendiculares, qué es lo que me va quedando. También podemos mirar la perpendicular acá. Si yo trazo la perpendicular de acá a acá, trazo una perpendicular así. Este lado, este es A más B, entonces esto de acá a acá va a ser A, medio A más medio B. Vamos a escribirlo así para que sea más fácil de ver. B sobre 2. Si esto es B, si todo esto es B y de acá a acá es medio A y medio B, significa que de acá a acá esto tiene que ser el otro medio B, ¿sí? El otro medio B, pero le tengo que quitar este medio A. ¿Por qué? Primero porque vemos, o sea, sin pérdida de generalidad, podemos ver de que podemos, o sea, siempre uno de los dos lados van a ser mayores, ¿no? O sea, salvo en el caso de que estos dos sean iguales y termine quedando otro rombo, en el resto de los casos va a ser igual, o sea, siempre va a pasar de que A va a ser menor o igual que B, ¿sí? O sea, o uno de los dos van a ser mayores o otro va a ser menor. Entonces, bien, ahí tenemos diferentes formas de representar los segmentos, ¿sí? O sea, acá tenemos este cachito, es A más B sobre 2. Veamos ahora qué pasa con este, el que tenemos acá. Si tenemos, por ejemplo, si yo trazo, podríamos trazar la perpendicular de acá a acá también, ¿no? O sea, tenemos, por tener un ángulo de 60, yo puedo empezar a trazar perpendiculares para ir formando medios equiláteros. ¿Por qué? Porque son triángulos que tienen relaciones particulares en sus lados. Entonces,
Si yo ahora trazo la perpendicular acá, la perpendicular acá tiene que ir con el medio de este lado, ¿sí? Porque esto es A más B, tiene que ir con el medio de este. Entonces, debería venir acá. Entonces, trazando la perpendicular acá, esto me queda medio A más medio B, y este cachito de acá, ¿qué me va a quedar? El cachito este tiene que ser el medio A para completar el A, o sea, A sobre 2, pero le tengo que quitar el medio B de acá, B, ¿sí? Entonces, este cachito es medio A, ¿sí? Menos medio B. Aunque no parezca, o sea, esta medida que tengo acá se ve la misma de acá, pero tengamos en cuenta que si yo tengo x al cuadrado, esto es lo mismo que decir menos x al cuadrado, ¿sí? O sea, el resultado, el valor es el mismo. Bien, veamos ahora qué más. O sea, hasta ahora estoy buscando formas de ver un Pitágoras para BD, formas de ver un Pitágoras para BRB, que también lo podría hacer así. Podría trazar una perpendicular acá, ¿sí? Veamos diferentes caminos como para poder analizar. Si yo analizo este con este es medio A, y lo que me quede acá, de acá a acá, este cachito de acá, ¿qué sería? Medio A más B, ¿sí? O sea, si nos fijamos tenemos como muchas formas. Acá, esto que tengo acá es A más medio B, ¿sí? Porque este es medio B, este es A más medio B, el de acá acá. Vamos a hacerlo así. Ahí. Ahí. Bien. Pero también tendría que marcar este ángulo de acá. Yo marqué mal, es B, PR, o sea, me faltaba unir este con este. Que si unimos este con este, ¿qué me va a quedar? Ahora me quedaría analizar qué es lo que pasa con PR, ¿sí? Con PR, si yo prolongo este lado, de acá para acá, y trazo la perpendicular desde R, ¿qué es lo que va a pasar? Trazo la perpendicular, este es un ángulo de 60. Entonces, si este es un ángulo de 60, volvemos a tener un medio equilátero. Entonces, si este es B, este va a ser B sobre 2. ¿Sí? Y si comparamos el triángulo, vamos a poner una letra acá, vamos a llamarlo FE, que no está la letra E. Si comparamos RED con el triángulo y el triángulo, vamos a llamarlo F, BFA, vamos a ver que son con B no. A este vamos a llamarlo EFG. Vamos a ponerle G así. Si miramos el triángulo PGA y RED, son triángulos congruentes. ¿Por qué? Porque tenemos, por el criterio lado, ángulo, lado, tenemos B sobre 2, 60B. B sobre 2, 60B. ¿Sí? Eso significa que tenemos que RD, o sea, vamos a ver que RE es igual a PG. ¿Sí? Entonces, ahora si miramos, también tenemos que EP es igual, de acá a acá, EP es A más B sobre 2, es igual a BG. A BG. O sea que vemos que tenemos dos triángulos rectángulos, ¿sí? Que tienen los mismos catetos.
Tenemos este lado y este lado, este lado y este lado. Eso significa, en conclusión de acá, ¿sí? También de nuevo por el criterio lado, ángulo, lado, o por Pitágoras también podemos decir que BP es igual a RP. Entonces tenemos que este triángulo es isósceles, hasta acá. ¿Sí? Bueno, veamos si podemos ver otra cosa. ¿Sí? Veamos si podemos analizar qué es lo que pasa acá. Veamos que en este triángulo yo tengo, si miro ahora el triángulo AC, vamos a llamarlo a este H, este puntito lo llamo H. Si yo miro CHB y el triángulo el IBFA, si miramos estos dos triángulos, nos fijamos, tenemos misma hipotenusa, mismo ángulo y mismo cateto, ¿sí? O sea, A sobre 2 y B sobre 2, ¿sí? Entonces, veamos que de acá, entonces esto es también de nuevo criterio lado, ángulo, lado. Vemos que de acá podemos deducir que BH es igual a BF. O sea, tenemos que esto es igual a esto, ¿sí? Entonces, teniendo esas dos relaciones, ahora podemos ver qué es lo que pasa con PF y RH. Que, como bien dijimos anteriormente, ¿sí? Este lado es igual a este, pero cambió de lugar. O sea, es como que tiene el signo cambiado. Si yo tengo B sobre 2 menos A sobre 2, esto es lo mismo que yo diga menos 1 por A sobre 2 menos B sobre 2. ¿Se ve? Si yo hago la distributiva acá, me queda menos A sobre 2 más B sobre 2. Entonces, estamos hablando de que son dos segmentos iguales, ¿sí? Solo con el signo contrario, digamos. Entonces, ahora veamos que tenemos que PF es igual a RH, ¿sí? O sea, en cuanto módulo, vamos a hablar. Y tenemos que el cateto es el mismo. El cateto es el mismo. Entonces, si tenemos que el cateto es el mismo, ambos catetos son iguales, por Pitágoras, ¿sí? O sea, de acá podemos deducir que el módulo de PF es igual al módulo de RH, ¿sí? Entonces, de acá también teníamos que BH es igual a BF, ¿sí? Entonces, por Pitágoras, o sea, no hace falta que lo escriba, ¿sí? Porque, o directamente por criterio lado, ángulo, lado también. Por Pitágoras podemos decir que BP es igual a RB, ¿sí? O sea que en conclusión podemos ver que estos tres lados son iguales, ¿sí? O sea que RB es igual a BP es igual a PR. Entonces, BPR es equilátero. Entonces, si es equilátero, este ángulo, todos los ángulos van a ser de 60 y ahí tenemos lo que nos estaba pidiendo el problema.